Estandarización de la técnica ecográfica de los marcadores de cromosomopatías de primer trimestre. El examen ecográfico detallado de la anatomía fetal permite detectar por un lado las malformaciones y por otro los marcadores ecográficos de cromosomopatías, alteraciones que no pueden ser catalogadas como malformaciones, pero que constituyen signos de alerta que obligan a descartar la presencia de alteraciones de cromosómica fetal. En vista de la importancia de la técnica de estos marcadores, se decide realizar video instructivo para la estandarización y unificación de criterios según las diferentes escuelas internacionales para la búsqueda de estos marcadores de ecografías de cromosomopatías entre las 11 y 13 semanas más 6 días. La translucencia nucal es la apariencia ecográfica del acúmulo subcutáneo de líquido detrás del cuello fetal en el primer trimestre del embarazo. La incidencia de anomalías cromosómicas y de otro tipo está relacionada con el grosor más que con la apariencia de la translucencia nucal. La edad de gestación recomendable para la medida es entre las 11 y 13 más 6 semanas, con una longitud cráneo-rabadilla mínima de 45 milímetros y máxima de 84 milímetros. La translucencia nucal fetal puede medirse con éxito mediante ecografía transabdominal en alrededor de los 95% de los casos. En el resto es necesario recurrir a la ecografía transvaginal. Los resultados utilizando una u otra vía son similares. Únicamente la cabeza fetal y el tórax superior deben estar incluidos en la imagen para la medida. A la hora de magnificar la imagen antes o después de congelarla es importante reducir la ganancia. Esto evita error de colocar los calipers en el borde difuminado de la línea, lo que causaría una sublimitación de la medida. Debe obtenerse un corte medio sagital del feto y debe medirse con el feto en posición neutra y la imagen esté correctamente magnificada, evidenciando solamente tórax y cabeza fetal. Cuando el cuello fetal se encuentra en hiperextensión, la medida puede verse incrementada en 0.6 milímetros y cuando el cuello está flexionado, la medida puede disminuir en 0.4 milímetros. Debe prestarse especial atención a la hora de distinguir entre la piel fetal y el amnio, dado que en este momento de la gestación ambas estructuras aparecen como finas membranas. Debe medirse el máximo grosor de la translucencia nucal de borde interno a borde interno. En el video se evidencia la correcta medición de la translucencia nucal y recordamos que se debe registrar es la zona de mayor grosor de la misma. La Fetal Medicine Foundation recomienda 3 mediciones, de las cuales solamente vamos a registrar la mayor de ellas. Siguiendo y acatando las pautas anteriormente mencionadas, las diferencias intra e interobservador en las medidas de la translucencia nucal fetal son menores a de 0.5 milímetros en el 95% de los casos, minimizando así la tasa de error. El hueso nasal. El hueso nasal se debe obtener, al igual que la translucencia nucal, en un plano sagital medio del perfil fetal, manteniendo el traductor ecográfico paralelo a la dirección de la nariz. En este corte deben aparecer 3 líneas distintas, una línea superior la cual representa la piel, la línea inferior que es más gruesa y más ecogénica que la piel que representa el hueso nasal y una tercera línea casi en continuidad con la piel pero a un nivel superior o más alto que representa el cartílago nasal. En los fetos cromosómicamente normales, la incidencia de ausencia del hueso nasal es menor al 1% en la población caucásica y alrededor del 10% de los afrocaribeños. El hueso nasal está ausente en el 60-70% de los fetos con trisomía 21, en alrededor del 50% de los fetos con trisomía 18 y en el 30% de los fetos con trisomía 13. Regurgitación tricuspidia. La regurgitación tricuspidia se presenta en el 65% de los fetos con trisomía 21 y en el 6% de los fetos con cromosoma sano. Todos los fetos presentan regurgitación tricuspidia, pero en condiciones normales no debe sobrepasar los 60 centímetros sobre segundo. Para la evaluación de la regurgitación tricuspidia se debe conseguir un plano apical de las 4 cámaras cardíacas, dosis posterior posicionando el cursor sobre la válvula tricúspide y con un ángulo no mayor de 20 grados con respecto a la dirección del flujo sanguíneo, con una apertura de 2 a 3 milímetros de nuestro volumen de muestra. Se diagnostica regurgitación tricuspidia cuando ésta ocupa por lo menos la mitad de la sístole, con una velocidad que supera los 60 centímetros sobre segundo.
Observamos en el video la técnica correcta de registro de regurgitación tricúspide, donde el volumen de muestra se encuentra ubicado en la válvula tricúspide. Se obtiene el registro espectral normal donde se evidencia onda E, onda A y regurgitación menor de 60 centímetros sobre segundo. Triángulo retronasal. Recientemente se ha añadido la evaluación del triángulo retronasal en la exploración ecográfica de las 11 a las 13 más 6 semanas. Para su visualización se realiza un corte coronal de la cara fetal posterior a la nariz, donde se van a evidenciar 3 líneas ecogénicas que corresponden a 2 procesos frontales de la maxila y el paladar primario. Los fetos con paladar hendido presentan anormalidades en el triángulo retronasal a nivel de la línea media y pueden ser detectados a esta edad gestacional. Por último, vamos a presentar el ductus venoso de Arancio. El registro de la onda velocidad de flujo del ductus venoso puede obtenerse según 2 técnicas clásicamente descritas. Si el feto se encuentra situado con el dorso anterior o posterior, se utiliza la técnica sagital, donde el ductus venoso puede ser apreciado en toda su extensión partiendo del seno portal. Cuando el feto se encuentra con el dorso a la derecha o a la izquierda, se utiliza la técnica transversal, situando el volumen de la muestra en el borde del seno portal. Para obtener un buen registro del ductus venoso se debe tener un feto en reposo. Aumente la imagen suficiente para que involucre solamente el tórax y el abdomen del feto a la totalidad de la pantalla. Vista media sagital o transversa. Aplicar el Doppler color para demostrar vena umbilical y el ductus venoso. Muestra del Doppler pulsado pequeña de 0.5 a 1 milímetro para así evitar la contaminación de las venas adyacentes. Se ubica en la zona de alianza por encima del seno umbilical. El ángulo de disonación debe ser inferior a 30 grados. Filtro de baja frecuencia, 50-70 Hz, para permitir la visualización de toda la forma de la onda. Una velocidad alta de 2 a 3 centímetros sobre segundo, de modo que las formas de onda sean muy extendidas. El ductus venoso de Arancio se caracteriza por presentar siempre flujo anterógrado. Las formas de onda se evalúan cualitativamente, donde se van a identificar un primer pico de máxima velocidad, la cual corresponde a la sístole ventricular, un segundo pico durante la diástole precoz, que es el llenado pasivo ventricular, onda D, y un valle o llenado activo de los ventrículos, contracción auricular, onda A. En el video se demuestra la forma correcta de registro del ductus venoso de Arancio. Con el feto en posición sagital, vamos a colocar nuestro volumen de muestra en la zona de aliasing, que se encuentra ubicada por encima del seno umbilical. Una vez ubicada esta zona antes comentada, vamos a activar el Doppler pulsado, donde vamos a obtener tanto el registro espectral como el registro sonoro, que es muy característico del ductus venoso de Arancio.